y nos va a decir cómo entrenar la mente nuestro querido Emilio Saldaña. Pisu, Hola, buenos Pisu. días. Feliz viernes, ¿cómo están? Hola, Pisu. Mucho gusto ¿Nuestro verlos. coach mental ahora o qué? Pues las aplicaciones, mi querido. Eso. Yo así que digas qué concentración. Al contrario, creo que yo podría ser un excelente sujeto de análisis sobre la efectividad Un conejillo de lo que les indias. quiero compartir el día de hoy. Y es que en efecto, muchas veces pensamos que el multitasking, esta capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo sin perder la concentración, es una cuestión que tenemos dada, y como ahora tenemos un teléfono y una tableta y una computadora y estamos entre que contestamos un mail, mandamos un no sé qué, tomamos una llamada, la verdad es que lo que en realidad sucede es que somos más propensos a distraernos. Hay más factores que nos van quitando la atención, y la intención justamente del día de hoy es compartirles aplicaciones que nos ayuden, uno, a ejercitar la mente, y por el otro lado, este ejercicio mental esté orientado a que tengamos una mejor capacidad de concentración, de terminar una tarea en el momento en el que la llevamos a cabo y saltar a la siguiente, porque la realidad es que no somos tan multitasking como querríamos creer. Bueno, los hombres principalmente, aunque lo quisiéramos creer, no lo somos. No. La primera aplicación que les También comparto algunas esta mujeres. mañana y que vamos a compartir, por supuesto, en las redes sociales de tus ciudades, se llama Cognifit. Y esta aplicación en particular ofrece una forma de medir de manera científica cómo estamos desarrollando capacidades de conocimiento, cómo nuestro cerebro está realizando ejercicios que le ayuden a tener mejor memoria, mejor velocidad, mejor capacidad de cálculo, que al final del día todo eso se deriva en una mejor concentración. Todas las aplicaciones, como siempre, son gratuitas, tienen una versión en español y están compatibles para prácticamente cualquier teléfono que tengan en este momento inteligente, que puedan utilizarla. Se las recomiendo mucho para ejercicios mentales. La siguiente aplicación se llama Zenify, y esta es una aplicación que lo que nos ayuda es a encontrar dentro de la vorágine que tenemos hoy de tanta actividad ciertos momentos de paz. Como de De mindfulness. exactamente. No lo podría usted haber dicho mejor. Es suelta todo tantito, Ok. 20 segundos, relájate, respira, cierra tus ojitos, ¿Recomendada nada recupera más para paz. adultos las dos aplicaciones? Principalmente para adultos, Ok. porque somos los que caemos más víctimas del estrés. Esa es una realidad. Y el estrés laboral, Es una ¿verdad? realidad. Sí, sí, Entonces, sí. esta les va a permitir recuperar concentración a través de deshacerse un poco de estrés. Y finalmente, la aplicación FitBrains. Esta aplicación de FitBrains es muy buena porque tiene una característica. A través de jugar, nos ayuda a desarrollar mejores capacidades cognitivas, mejor memoria, mejor concentración, mejor capacidad de cálculo, pero todo está en un esquema de juego. Entonces vas de algo muy sencillo a niveles que se van empezando a hacer más complejos, y la realidad es que mientras más complejo se está haciendo ese nivel, lo que está sucediendo es que tu cerebro está trabajando con procesos más complejos. Entonces, la realidad es que si usamos constantemente una aplicación como esta, sí vamos a... ¿Se acuerdan del cálculo mental? Sí. Bueno, Que no nos gustaba nada, esta sería la mamá Cálculo mental. entrenadora del cálculo Wow. mental. Por eso se la recomendaría eso está muy muchísimo. bueno. Entonces, es importante, la tecnología ayuda mucho, sí, pero también distrae mucho. Muy Entonces, usemos estas aplicaciones para recuperar Muy concentración. bien, gracias. Prometo usarlas y decirles qué tal nos fue. ¿Les Gracias, parece bien? Pisu. Muy bien. Gracias, Pisu. Tengan Vamos muy a bonito practicar. fin de semana. Te agradecemos muchísimo y que tú también tengas un excelente fin de Igualmente. semana. Gracias.